¿Cuántos han pasado cosas difíciles este año? Levante la mano, por favor. Todos, mira, casi todos, si no son todos. ¿Has recibido alguna vez en este tiempo de dolor, de dificultad, alguna palabra de esperanza? ¿Cuántos han recibido una palabra de esperanza en medio de? Ajá, sí. Noticias como, por ejemplo, si estás enfermo, eh, existe otro tratamiento de pronto para tu caso, ¿no? Noticias que te dan esperanza. O de repente no te vamos a despedir, te vamos a dar otra oportunidad. Uf, ¿verdad? O de repente no ingresaste a la universidad, pero puedes volver a postular otra vez. Una esperanza. ¿No? O de repente te dicen, no me gusta, pero podemos seguir siendo amigos. No me gustas. Entonces, bueno, ya, una esperanza, te queda una esperanza, ¿verdad? Aún en medio del dolor podemos tener esperanza. Amén. Repite conmigo esperanza. Y hay un versículo que lo han repetido mucho tiempo desde que he crecido en los caminos del Señor y es más, le dicen que es el teléfono de Dios. Jeremías 33:3. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Alguien ha escuchado ese versículo? ¿Qué dice Jeremías 33:3? A ver, los que saben. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo lo he escuchado mucho tiempo, por muchos años he escuchado este versículo y básicamente nos habla de que Dios responde nuestras oraciones. Amén. Dios responde a nuestras oraciones y siempre le decían, es el teléfono de Dios, el teléfono de Dios. Si tú clamas, si tú buscas, el Señor te va a responder. Pero es bien curioso porque el contexto en el que este texto está es en el contexto en el que Jeremías está en una cárcel. Repite conmigo, cárcel. Jeremías capítulo 33, versículo 1. Vamos a leer estos versículos. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, vino, dice palabra de Jehová a Jeremías, estando él preso en el patio de la cárcel. Clama a mí. En un momento de dificultad, él estaba sucediendo de que Dios le había hablado a Jeremías que dé palabra al pueblo para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados. Es bien curioso el llamado que tiene Jeremías, porque Dios le dice que él va a ser un profeta y desde jovencito, él tiene palabra de Dios para darle a la gente. Él dice que no se puede quedar contenido con esta palabra porque le quemaba en su interior y tenía que contar a todos los que Dios le estaba diciendo a él desde pequeño. Y siempre Dios le hablaba. Y básicamente el ministerio de Jeremías era un ministerio que tenía que llevar a todo el pueblo al arrepentimiento, llevar nuevamente a la presencia de Dios a todo el pueblo. Así que cuando él daba las profecías, él les decía, arrepiéntanse, porque si no, el Señor va a hacer esto o va a hacer aquello. En una de estas profecías, y tantas veces que profetizaba esto y que la gente no se arrepentía, el rey Sedequías escucha estas profecías diciendo, arrepiéntete porque si no va a venir Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y los va a sitiar y les va a sacar la mugre. Si ustedes no se arrepienten. ¿Y sabes qué es lo que hizo Sedequías? Arrestó a Jeremías. ¿Cómo es posible que vienes a traer mal agüero? Nada más, tú siempre estás hablando todas estas frases que nos hacen sentir mal. ¿Qué es eso que nos va a ir mal? Vaya a la cárcel. Y no solamente eso, sino que en el ministerio de Jeremías vemos constantemente que el pueblo lo golpeaba. El pueblo lo tiraba en un pozo. El pueblo le hacía daño a Jeremías porque él venía simplemente con palabra de Dios para decirle al pueblo, arrepiéntanse, pero el pueblo no quería arrepentirse y le sacaba la mugre al mensajero. Yo no me imagino qué dolor habría sentido. Es más, hay un libro que se llama Lamentaciones. Y el libro Lamentaciones está escrito por Jeremías.
tantas tristezas, tanto dolor, tantas veces que le han sacado la mugre. Y yo me imagino, porque inclusive hay conversaciones, Dios diciéndole, anda y revienta esta jarra y delante de todo el pueblo y dile, así voy a hacer con ustedes, los voy a destrozar como esta jarra. Imagínate la profecía. Imagínate que yo venga un día así, todo te reviente, ¡plá! Así va a hacer con ustedes y no se arrepiente. ¿Te imaginas? El ministerio de Jeremías era llevar al pueblo a los pies del Señor, pero el pueblo no quería escuchar. Y ahí está entonces Sedequías el rey, no quiere arrepentirse, pero sí quiere llevar arrestado a Jeremías. Y ahí es donde, en medio de este dolor, de la prisión, Dios le habla y le dice, clama a mí. Clama, yo te voy a responder. Entonces Jeremías habló con el pueblo y le dijo, va a venir Babilonia y los va a llevar. Y literalmente eso es lo que sucedió. Sitiaron a Judá, los babilonios. Y le cortaron el agua, le cortaron el comercio, le cortaron muchas cosas allí. Y allí es que toman a todos los judíos y se lo llevan al exilio. Es una tristeza porque Jeremías también fue llevado al exilio. Así que siguió con ese aún dolor. Y nosotros, si yo más o menos lo traigo a este tiempo, podemos estar más o menos asemejándonos un poco a este sitio que hace Babilonia a el pueblo judío, como en medio de una pandemia que aún seguimos viviendo, ¿verdad? Y se ha llevado a algunos de nuestras familias. Personalmente se llevó a mi hermana. Y muchas familias han enlutado a nivel nacional esta pandemia. Aún continúa entre nosotros, tenemos que aprender a vivir con esta pandemia. Guerras al otro lado del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora para el otro lado? O sea, sí, Rusia, ¿verdad? Está haciendo guerra. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos consecuencias también económicas al otro lado del mundo. La gasolina sube hasta los cielos. Y finalmente lo que nosotros tenemos es los precios caros porque siempre se moviliza toda lo que es la comida de un lado a otro, ¿verdad? Y los precios en el mercado suben hasta el cielo también. Y nosotros comenzamos a tener problemas en la canasta familiar y también tenemos problemas en la política y tenemos personas corruptas estando gobernando y 77 ministros y no sé qué más y siempre están cambiando y nosotros estamos viviendo en convulsiones. No solamente ya decimos, ay, ok, está sucediendo tal cosa en la política, pero el pueblo se levanta y comienza a incendiar y 20 muertos y todas estas cosas que nosotros podemos ver solo en el contexto de nuestro país, pero se está viviendo a nivel global, hermanos. Cuando tengo la oportunidad de conversar con mis amigos que estamos estudiando en el seminario, siempre están mandando notas. ¿Qué es lo que está pasando en Bangladesh? ¿Qué es lo que está pasando en China? ¿Qué es lo que está pasando? Y nos dicen, por favor, oren. Nosotros también mandamos, como Pastor Luis, un mail cuando lo arrestaron a Pedro Castillo. Por favor, oren por nuestro país. Esto es lo que está sucediendo y nos estamos compartiendo. No es algo que pase solamente aquí. Estamos viviendo espiritualmente un sitio. El enemigo ha salido, en realidad, de una manera más agresiva, por así decirlo. Estamos viviendo eso y no somos muchas veces conscientes de que eso está sucediendo porque vivimos una vida normal, entre comillas. Pero nuestra guerra no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios. Y muchas veces estamos como ciegos ante esa realidad. Y es como que aún no hay paz y hay una sensación de estar sitiados. Pero algo sucede en medio de todas estas profecías de Jeremías. En el capítulo 30 al 33 hay como un paréntesis en medio de todo este libro. Un paréntesis para poder traer esperanza. Repite conmigo, esperanza. Hay un paréntesis para traer esperanza y entonces él comienza a escribir de parte de Dios de que Dios iba a transformar a Israel de un corazón rebelde a un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón que iba a obedecer el pacto de Dios. Dios da una promesa que va a escribir las leyes en el corazón del pueblo, en sus corazones.
y comienza a dar una promesa que iba a traer al Mesías y que todas las naciones iban a reconocer a este Mesías. Trae una esperanza en medio de la destrucción, en medio del sitio, en medio del exilio, en medio del dolor de la cárcel, en medio de las circunstancias difíciles que estaba viviendo en este momento. Hay una palabra de esperanza. Y ahí es donde yo quiero leer en el mismo capítulo del 33 de Jeremías, el versículo 10 al 11. Y dice, así ha dicho Jehová, en ese lugar del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y de desposada, voz de los que digan, alaben a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio así ha dicho Jehová. Hagamos una oración. Padre, te doy las gracias por este día. Y te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Deseamos ser transformados por ella. Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aquí es donde leo que se oiga una voz, dice así, en medio de este lugar donde no hay nada. Y ahí está en mi primer punto. Voz en el desierto. El desierto es el lugar precisamente donde no te ha ido bien las cosas, donde estás pasando pruebas de pronto económicas o dificultades que cada uno de nosotros podría estar viviendo, emocionales, no sé qué tipo de dificultades podría estar viviendo, y todos levantamos la mano que este año hemos vivido dificultades. Pero en medio de esto dice que se oiga esta voz. Uno puede imaginar los gritos desesperados en medio de un sitio. Repite conmigo, sitio. Es decir, en medio de que el pueblo de Nabucodonosor, los babilonios, rodearan a los judíos y les cortaran el agua, les cortaran el comercio, les cortaran todo. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Y ellos estaban empobreciéndose, muriendo. Dificultades estaban pasando adentro, en medio de estos llantos, de estos gemidos. En medio de esta destrucción terrible, de estos sonidos que se escucharan, ahora está diciendo, en este lugar del cual decís está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades, perdón, sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres, sin moradores. Es decir, después de haberse escuchado los gritos de dolor por el hambre, ahora se escuchaba una terrible tranquilidad. Ahora no se escuchaba casi nada. Aquí está asolado, no hay hombre, no hay animal, no hay nada, no hay esperanza. En ese lugar donde no hay nada, donde ya se llevaron a todos al exilio, en ese lugar está diciendo, en el desierto, que se escuche una voz de alegría. Y ahora, y es como que la tragedia ha ido en aumento. Cuando tú ves esta historia, la tragedia no ha venido de un momento a otro, sino que el sitio que ha puesto Babilonia hace de que nosotros podamos vivir de repente del agua que has juntado en un estanque y puedas vivir tranquilo durante unos días. Pero va en aumento porque se te va acabando la comida, se te va acabando lo que hay en tu despensa, lo que hay en tu refrigeradora, y ya las cosas no son iguales. Entonces comienzas a sentir el dolor. Se lo acercó, se le cortó el agua, se le impidió el comercio, etcétera, etcétera, y luego viene un silencio terrible. Y tal vez hemos vivido este proceso, algunos de ustedes, este año. Tal vez tú puedes decir que has tenido una mala racha en los estudios, en las finanzas, en la alimentación, en el amor. De repente eres triste en el amor. Pero también dice que se va a escuchar voz de alegría en medio del desierto. Gente bendita, gente próspera a pesar de el desierto. En otras palabras, debes crecer. Repite conmigo, debo crecer. No puedes vivir sin esperanza. No puedes vivir sin fe.
Esta situación no es para siempre. El desierto nunca es para siempre. Debemos entonces levantar una voz en el desierto. Dice voz de gozo. Y el gozo es un estado del espíritu que viene por confiar en Dios. Repite conmigo, confiar. Confiar en Dios. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Qué puedes hacer para confiar más en Dios? Piensa, ¿cómo vive una persona confiada? ¿Cómo vive una persona confiada? Ay, pobrecita, no puedo, préstame un sol. ¿Cómo vive una persona confiada? Tranquilo. ¿Con qué actitud vas al trabajo? ¿Con qué actitud te vas al mercado? Mira, a mí me encantaba, bueno, ya falleció, está en la presencia de Dios, la hermana Telma, la pastora Telma. Yo no lo he vivido directamente, pero en algún momento mi pastor me contaba de que ella es de la selva y con su esposo que es pastor, ellos dicen, oye, ha venido a visitarnos unas 10 personas a mi casa y bueno, no hay nada en la casa y no había ni plata en la casa, pero ella agarraba y dijo, ya hermanitos, no se preocupen, tranquilos nomás, tranquilo, ahorita regreso, decía, y sacaba un canastón y se la llevaba y se iba al mercado sin plata. Y entonces le dice, hola hermanita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Y cómo has estado, hermanita? Y hablando un ratito con la hermana que vendía la fruta y de pronto fruta. Hermana, no se vaya, pastora, tome la fruta, Dios le bendiga. Y se iba donde vendía el que vendía pollo. ¿Cómo está, hermanito? ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido hoy día? Y Dios le está bendiciendo. Claro que sí, pastora, muchas gracias. Tome pollo y le daban pollo. Y entonces la hermana regresaba con una canasta gigantesca y les daba a todo. Es más, te daba para que tú te regreses a tu casa con cosas. Eso sí lo he vivido. He entrado a su casa para visitarlos y venía, pastorcito, venga para acá. Sí, se sacaba sus jabas, no sé cómo se llama esto de puro plátano y me traía plátano verde a mi casa yo. Impresionante, me regalaba y mira, he hecho estas. Yo tengo una toalla que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cada vez que me seco, yo todo lo puedo en Cristo. ¿Qué actitud tienes en medio del desierto? Me encantaba cuando vi al pastor casi fallecer, al pastor, su esposo. Y él en lugar de decir, ¡au! Me duele antes de quejarse. Él decía, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y se escuchaba todo eso en el hospital. Nunca lo escuchaste quejarse. Que se escuche una voz en medio del desierto. Amén. ¿Y qué tipo de voz? Mi segundo punto. Y ya me queda poco tiempo. Voz de desposado. Voz de desposada. Voz de los que digan, alaben a Jehová de los ejércitos porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de desposado. ¿Cómo es un desposado? Alguien que se ha casado recién. Que le dice, ay, mi cuchicuchi, mi cuchurrumín. ¡Ay, qué hermoso eres! Aunque tenga la nariz en la espalda, todo el mundo te das cuenta que tiene la nariz en la espalda, pero ella está, ¡ay, qué hermoso eres! Despierta, hermana. Pero esos son los recién casados, están viviendo un sueño, se han mudado a una choza, pero para ellos es una mansión. Están viviendo ese momento de lo máximo. A mí me han amoblado la casa y tienen ahí una silla nada más de madera. Pero ellos están viviendo en la luna de miel, están felices. Eso es la voz de desposada, un tiempo de alegría. Yo cuando mi esposa me dice Omar, o cuando yo le digo Rocío, algo estamos molestos. Me has dicho Rocío, tú me has dicho Rocío. Casi un insulto. Porque nosotros nos decimos cuchi cuchi. No decimos cuchi cuchi. Tenemos palabras que no te importan. Dios quiere escuchar esa voz. Amén. Dios quiere escuchar esa voz de amor. Esa voz que está confiada, una voz que manifiesta que Jesús es su esposo. Amén. Que está confiado, que Él nos guarda. La Biblia dice que Él purifica su iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. Él es el que está pendiente de nosotros. Él es el que nos purifica en medio del desierto.
Él es el que nos limpia, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos alimenta en medio del desierto. Así que, ¿qué tipo de voz se va a escuchar? ¿Cómo vas a hablarle al Señor? Con cariño, amén. Con amor. Yo no sé, pero en la mañana hemos estado con los varones, todos los varones que están presentes están invitados a las 8 de la mañana todos los domingos, por si acaso, todos, 8 de la mañana los domingos. Vénganse, estamos pasando un buen tiempo todos los varones. Y estuve hablando sobre las emociones, estuve hablando de que muchos de nosotros ya no nos emocionamos como antes, de pronto como cuando escuchaste por primera vez al Señor. Ya no corren lágrimas en nuestros ojos de la presencia de Dios porque no ni siquiera lo identificamos. Y hablando de Navidad, justamente Simeón llegó el momento en el que Jesús iba a ser presentado y le dijo al Señor: Señor, ya puedes llevarme, ya puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto al Salvador. Y a veces venimos como en ese lugar, Jesús fue presentado en el templo y en el templo venía mucha gente a orar, a buscar a Dios, pero no reconocieron que había llegado el Salvador. Y así muchas veces hay gente que viene a la iglesia, pero no puede reconocer la presencia de Dios. Y ya no tiene esa misma emoción que tenía Simeón. Y ya no corren lágrimas en tus mejillas por la presencia de Dios. Pero Dios quiere nuevamente que le digas como David a su alma: alma, alaba al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, enamórate nuevamente del Señor, que nuevamente tu alma vibre ante la presencia de Dios, llora en su presencia, que esas lágrimas limpien tu alma, hermano. Vuelve otra vez a emocionarte. No está mal emocionarse en la presencia de Dios, no está mal. Enamórate del Señor. Más que de ese feo, enamórate del Señor. Es que a veces estamos pensando más en la flaca, más ahí, suspira y todo. Pero no pasa lo mismo con el Señor. Voz que dice: alaban a Jehová de los ejércitos. Amén. Alaben a Jehová de los ejércitos. O sea, no alaben a Jehová de los guachimanes. No alaben a Jehová de los serenazgos. No alaben a Jehová de los soldaditos. Alaben a Jehová de los ejércitos. Él es todopoderoso, con el respeto que tienen todos los guachimanes y serenazgos. No quiero herir a nadie el día de hoy. Me voy de acá de la iglesia porque he dicho. No quiero herir a nadie. Lo que quiero decir es que nuestro Dios es poderoso. Hay un ejército peleando por ti. Y muchas veces ni lo sabemos. Porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Yo me alegro de verdad, me alegro de que su misericordia sea nueva cada mañana. Porque si se le agotara la misericordia, o sea, mañana me destruye en Juan el Señor. Pero cuando me levanto digo: menos mal que hoy es nueva tu misericordia. Cada mañana, en otras palabras, puedes comenzar de nuevo. Amén. Dios quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar la voz de un enamorado, de una enamorada, de un desposado, de una desposada. Amén. ¿Eres consciente entonces de que el Señor está aquí en medio de nosotros? ¿Puedes realmente emocionarte cuando le cantamos al Señor? O sea, yo le he cantado a mi esposa alguna canción romántica. En algún momento, ¿verdad, amor? Así ya se escucha. No. Pero cuando le he cantado, yo he sabido botar mis lágrimas. O cuando he pensado en ella, o cuando he dicho algo hermoso, o le he dado algún poema o algún escrito que le he dado. Yo he botado mis lágrimas por amor. ¿Por qué te estás cuidando tanto en la iglesia cuando cantan las alabanzas? A la justa, levanta tu mano acá. ¿Por qué te cuidas? ¿Qué te vamos a hacer si te arrodillas, o si lloras, o si estás moqueando? Te vamos a dar papel. ¿Por qué estamos, o sea, hemos perdido la sensibilidad, la presencia de Dios?
¿Crees que Dios tiene misericordia de ti? ¿Crees que Dios puede perdonar tu pecado? ¿Crees que Dios puede restaurarte? Entonces alábale con todo el corazón. Y lo siguiente, voz de los que traen ofrendas de acción de gracias. Voz de los que traen ofrendas de acción de gracias. Dios llamó a Jeremías como un mensajero de justicia, pero también de la gracia de Dios. Jeremías profetizó que vendría el Mesías. Jeremías profetizó de que iba a haber un tiempo diferente y que en todo el mundo iba a gobernar para siempre nuestro Rey, nuestro Salvador. Y en medio del dolor, allí entonces dice, se debe oír voz de gozo, voz de los que confían a pesar de la dificultad, voz de alegría, voz del que confía en el esposo, pero también una voz de alguien agradecido. ¿Alguien agradecido? ¿Hay alguien aquí agradecido? O sea, el que agradece, no sé si alguna vez te han dado algo que estabas esperando. Cuando yo llegué, recuerdo, después de haberme ido a Filipinas, yo le traje un Funko Pop. Yo no sé si ustedes conocen a los Funkos. Son unos muñecos cabezones. Y le llevé a mi sobrina Grace. No sé si está aquí Grace. Y le llevo a Grace su Funko, gigantesco, cabezón. Y digo, ¡ah! Gracias, tío. Cuando tú le das algo a alguien y esa persona te agradece, es alucinante. Tú te sientes bien. Dice que se tiene que oír la voz de una persona que está agradecida. Mira, cuando operaron a mi esposa, lo operó el doctor González. Me acuerdo todavía de su apellido. Y cuando salió el quirófano, yo parecía ese. ¿Ustedes han visto alguna vez a la Warner Brothers, a Spike, al perro Spike grande, el gordo, ya, y al perro, al otro chiquitito, el que quiere ser su amigo, un chiquitito y está saltando alrededor de Spike? Seré tu amigo, ¿verdad, Spike? Yo soy tu amigo, ¿verdad, Spike? Yo soy tu amigo. Cuando salió el doctor González, yo estaba, yo soy tu amigo, ¿verdad? Doctor, yo soy tu amigo, ¿verdad? Doctor, ¿me puedes contar cómo está mi esposa? Yo soy tu amigo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo estaba atrás del doctor González. Doctor González, adelante, por favor. Pase usted. Le limpio el piso. Estaba el doctor González, está saliendo de la operación, estaba saliendo así todo sudando y yo estaba atrás de él. Estaba metiéndose en lugares donde no deberían entrar las personas. Pero atrás del doctor González. Hasta que entró a su oficina y cuando iba a cerrar, cerró y yo estaba adentro. Tome asiento, me dijo. Me senté. Gracias, doctor González, porque usted está muy atento a mí. Cuénteme, ¿qué ha pasado? No, todo está bien, no se preocupe. No se preocupe. Yo le llevé regalos a los doctores, a las enfermeras les llevé regalos. Ya casi era por Navidad, casi en diciembre, no, Rosy, más o menos en diciembre. Y le llevé al rey. Yo me acuerdo del doctor que estaba al costado, que era como interno, el doctor Efraín Capcha. Delia se debe acordar, porque como Delia se apellida igual que mi esposa, ¿verdad? Arias, ella decía, yo soy la hermana de la pastora, y no mentía, no miento, pues soy hermana espiritual. Y se metía por todos lados de ella a lo máximo. Pero le llevé al doctor Capcha su regalo, su gaseosa y no sé qué más. Y estaba agradecido con todas las enfermeras. Cuando las enfermeras entraban y nos veían a nosotros, que yo le estaba cuidando, que hablábamos, que cuchicucho, que no sé qué, con amor, le decían, ustedes, ¿qué tantos? ¿Cuántos años tienen de matrimonio? Preguntaban. Ya tengo bastantes años. ¿En serio? ¿Y cómo hacen? Decía. Vengan. Un día estuvimos hablando con 4 o 5 enfermeras ahí sentadas. Pero estábamos agradecidos. Yo quería darle hasta el guachimán algo. Porque estaba agradecido.
Porque el que está agradecido da. Amén. Se debe oír voz de una persona agradecida. Así que yo quiero decirte en este día que seas una persona dispuesta a darlo todo por tu Señor. No solo el día de acción de gracias, sino todos los días. Todos los días. No importa la circunstancia en la que tú te encuentres. Vos de los que traigan ofrendas de acción de gracias, porque volveré a los cautivos. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es: ven, quiero escuchar una voz de alguien que está trayendo ofrendas de acción de gracias, porque yo haré volver. ¿Haré volver es en este momento? ¿En qué tiempo está diciendo? En un futuro. Yo en un futuro haré volver a los cautivos, está diciendo el Señor. En otras palabras, esa voz de la persona agradecida es una voz que está trayendo una ofrenda con fe. Una ofrenda que de repente no te está yendo bien en este momento las cosas. De repente estás en una cárcel en este momento, como Jeremías, pero tiene que oírse una voz en medio del desierto en el cual tú le digas: Señor, te doy gracias porque estoy tan seguro, tan segura de que las cosas van a cambiar. Vamos a decirle a Dios: gracias. Gracias. Gracias aún por las dificultades. Porque esas dificultades forman el carácter de Cristo en mí. Y a veces le estamos diciendo: Señor, dame paciencia, pero la Biblia dice que con padecimiento va a venir la paciencia. O sea, le estás diciendo que: Señor, dame situaciones difíciles porque quiero paciencia. Eso le estás diciendo verdaderamente a Dios. Así que el día de hoy, como dice Habacuc capítulo 3, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, y aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Voy a agradecer a mi Rey. Vamos a ponernos de pie.